detectar las necesidades de los cuidadores de los pacientes con lesión medular. Este ha sido el objetivo de una importante investigación realizada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. De ese grupo de investigación forma parte una enfermera de ese hospital de parapléjicos y su nombre es Matilde Castillo, y que hoy nos acompaña. Buenos días, Matilde. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es lo que se ha abordado en ese estudio y cuál es el objetivo? Bueno, pues fundamentalmente lo que se ha abordado es el mundo de los cuidadores de pacientes con lesión medular, de grandes dependientes en este caso. Se persigue fundamentalmente detectar sus necesidades, sus problemas, a qué obstáculos se enfrentan día a día en ese cuidado, en ese acompañamiento a lo largo del proceso de rehabilitación y bueno, nos pareció interesante confrontar esas necesidades con las percepciones que tienen los profesionales sanitarios en ese contexto. Y ese estudio se ha realizado en dos partes, ¿no? ¿En qué consiste cada parte de ese estudio? Bueno, pues en un principio se intentó identificar a aquellos cuidadores que cumplían unos requisitos, unos criterios de inclusión que llamamos en investigación. Pues bien, a raíz de ahí, con una metodología cualitativa, en investigación es una metodología sistematizada y estructurada, se diseñaron entrevistas semiestructuradas con cada uno de los perfiles, tanto de cuidadores como de profesionales. En una primera parte se intentaba describir lo que era el rol del cuidador, esa metamorfosis que experimentaba. Y en una segunda parte ya se abordó todas aquellas necesidades y esos obstáculos y problemas y se analizaron profundamente. Se extrajeron las categorías más importantes y a través de unos códigos y demás se establecieron pues unas conclusiones que efectivamente son de las que vamos a hablar. Ahora hablamos de las conclusiones. Sí. Hablamos primero del perfil del cuidador. ¿Cuál es ese perfil del cuidador? Pues hoy por hoy en nuestro país, por tradición cultural, evidentemente el cuidado se sigue asumiendo en el núcleo familiar y se sigue asumiendo por la mujer. En este caso la esposa, la madre, la hija son las cuidadoras principales. En otros países los cuidados informales los asumen profesionales sanitarios, por lo tanto son cuidadores formales. Pero todavía hoy por hoy el perfil del cuidador del paciente con lesión medular es una mujer que generalmente pues, es un elemento facilitador que no tenga trabajo, o que esté jubilada o que esté en paro, y sobre todo que sea madre. Esos son elementos facilitadores que ayudan a estos cuidadores a asumir ese rol. Estamos hablando de pacientes medulares, ingresan en el hospital, es un cambio de vida radical para el paciente y también para sus cuidadores. Precisamente esos cuidadores son los grandes olvidados. Sí, en cualquier caso, cuando acontece una lesión medular en una persona es uno de los acontecimientos más importantes. Hay importantes complicaciones físicas, psicológicas, sociales, de calidad de vida y evidentemente los problemas físicos son primordiales. En todo este proceso lo acompaña el cuidador, que también se ve afectado de ese choque. Se desbloquean y se desdibujan todas las planificaciones, los objetivos de vida que tenías hasta el día anterior. Y comienza de forma obligada una nueva identidad que tienes que ir asumiendo en un proceso muy complejo y que evidentemente siempre está expuesto a las complicaciones clínicas que tiene tu hijo, tu esposo, tu hermano y bueno, en cualquier caso es muy difícil y siempre son los grandes olvidados del contexto sanitario. Desde el punto de vista de la enfermería, por las características de nuestra profesión y nuestra idiosincrasia, estamos muy acostumbradas a trabajar con los cuidadores y sabemos realmente cuán difícil es adaptarse a ello. Tenemos que tener en cuenta que todos en algún momento somos cuidadores, lo somos de nuestros hijos, lo seremos o lo somos de nuestros mayores y por desgracia la enfermedad, que es algo inherente y consustancial a nuestras vidas, podemos ser cuidadores en algún momento de las mismas, ¿no? Porque desde luego las enfermedades crónicas, las dependencias, las enfermedades degenerativas e invalidantes cada vez adquieren más características de cuidado más que de curación. Sí, vosotros lo estabas comentando, ¿no? Los profesionales de la enfermería estáis casi en contacto directo todos los días con esos cuidadores y os encontráis, ¿no? Cuáles son sus problemas, sus dudas, sus temores, ¿no? Cada día.
Sí, nosotros no solamente ofrecemos el cuidado, por supuesto, a la persona que está enferma o que nos necesita, sino que además lo hacemos con los cuidadores. Desde el primer momento que un paciente ingresa en nuestro hospital para comenzar el periodo de rehabilitación, que suele ser un periodo largo, en la muestra del estudio, pues prácticamente oscilaba de 6 a 12 meses en algunos casos, y a veces el momento del alta es complicado. Pues cuando tomamos contacto con ellos, nosotros lo que hacemos, el equipo de enfermería en primer lugar, es identificar al cuidador principal, es decir, la persona que va a asumir la mayor responsabilidad de cuidado de cara al alta, al domicilio, y empezamos a trabajar con ellos. Por lo tanto, las enfermeras no solamente nos planteamos objetivos con el paciente, sino que desde el primer momento lo hacemos con el cuidador. Le acompañamos, lloramos con ellos, reímos con ellos y, por supuesto, les enseñamos y les adiestramos en algunas veces cuidados muy especializados. En esa investigación que habéis realizado, sí que utilizáis también la simulación clínica, ¿no?, para que todo sea más real. Sí, en esta investigación, que sería la última parte y la línea final del proyecto, que forma parte además de la tesis doctoral de una de las enfermeras del estudio, queríamos incorporar la técnica, una técnica muy avanzada de docencia, que es la simulación clínica, tradicionalmente utilizada para formar a profesionales sanitarios en situaciones clínicas complejas, realizarlas en este caso sobre un equipo avanzado que consta de un muñeco que reproduce situaciones clínicas al igual que lo haría un paciente, y con un software especializado. De tal forma que los cuidadores, cuando reproduces esa situación clínica, rompen con ese miedo a hacerle daño a su propio familiar. Por tanto, la simulación clínica sí que se ha demostrado que podría ser una técnica eficaz a la hora del adiestramiento eficaz en cuidados complicados a estos cuidadores. Esperamos que en algún momento este proyecto también se lleve a término y se incorpore a nivel de instituciones. Sí, porque en esa técnica me imagino que ahí os habéis dado cuenta de la situación real de los cuidadores, de lo que saben, o mejor dicho, de lo que no saben. Evidentemente. Además, hemos vivido con ellos situaciones pues de un refuerzo importantísimo. No solamente nosotros, los profesionales, con ellos y ellos con nosotros, sino que se han creado grupos informales de ayuda mutua. Es decir, los cuidadores cuya formación estaba más avanzada enseñaban ellos mismos a otros cuidadores que comienzan a enfrentarse a esa dificultad en el cuidado. Y bueno, pues realmente personas que comparten el mismo destino, el mismo contexto, crean lazos importantes. Y bueno, pues la verdad es que se extrajeron cosas muy interesantes de ese estudio, y ellos, por supuesto, mostraron una satisfacción absoluta, y nosotros, claro. Este estudio es muy importante porque además se ha publicado en una revista científica muy importante de referencia internacional, ¿no?, en el ámbito de la lesión medular. Sí, esta publicación se ha hecho en Spinal Cord, es una revista de alto impacto, y bueno, pues la verdad es que nos congratula, nos llena de satisfacción que realmente los cuidadores, que son los verdaderos protagonistas, los grandes olvidados, como tú comentabas anteriormente, tengan ese sitio que se merecen dentro del mundo sanitario, y realmente que esta investigación haya sido realizada exclusivamente por enfermeras nos llena de satisfacción, ¿no? Y por supuesto que haya interesado a la comunidad científica y, como no, a la sociedad, que es el fin último de la investigación aplicada. ¿Y cuáles son los problemas con los que se enfrentan los cuidadores? ¿Cuáles son esos problemas que habéis detectado en ese estudio? Pues eran problemas que intuíamos, pero que no teníamos muy claro, y que, por tanto, bueno, pues nos van a hacer que en algún momento intentemos poner solución. Una de las primeras necesidades que ellos manifiestan en el estudio es la necesidad de información. Un paciente o un familiar o un cuidador mal informado es un cuidador frustrado. Se genera una situación de estrés y ansiedad muy importante que hay que paliar. Hay que tener en cuenta que cuando hay un diagnóstico fatal, como es el caso de la lesión medular, la información del profesional sanitario que percibe el cuidador y el paciente se puede distorsionar, porque el bloqueo emocional y el choque emocional es muy intenso, y por tanto esa información no puede ser todo lo comprensible o eficaz que debiera. Por tanto, ellos manifiestan esa necesidad de información. Incluso muchos de ellos en algunas entrevistas reflejaban que sabían que tenían una paraplegia su familiar porque estaban en el hospital de parapléjicos, o por lo que oían de otros cuidadores. Y no es que a lo mejor no se haya dado esa información, sino que no ha sido recogida en la medida en que debiera, precisamente por ese choque emocional.
Por otra parte, los profesionales sanitarios sí que defendemos a lo largo de los años de profesión que esta información en cualquier caso hay que darla de forma progresiva, poco a poco, de forma paulatina, porque sabemos que se distorsiona. Por tanto, la información era una de las necesidades importantes. Por otra parte, la necesidad de entrenamiento. Y es aquí donde comentábamos lo de la técnica de simulación clínica. A ellos, al principio, al inicio del periodo rehabilitador, ellos, los cuidadores, tienen una actitud expectante, están de observadores de cómo realizamos los cuidados, están bloqueados por todo el contexto sanitario, por la inmovilidad, el estado de salud tan grave de su familiar y, bueno, es muy complicado iniciar con ellos un adiestramiento. Normalmente este periodo oscila de los primeros días a los 2 meses. A partir de los 2 meses ellos comienzan a adquirir la tarea del hospital. Van todos los días al hospital, acompañan a sus familiares a las actividades de rehabilitación y comparten experiencias con otros cuidadores en esos espacios muertos. En este momento es cuando ellos, por iniciativa propia, la mayoría de las veces, porque los profesionales estamos esperando a observar su conducta, es cuando empiezan a demandar realizar ciertas tareas. En cualquier caso son tareas sencillas, al principio de aseo, lavado de dientes, la alimentación, etcétera, etcétera. Y dependiendo del grado de lesión medular, van a necesitar poco a poco el adiestramiento y el entrenamiento en técnicas muy complicadas. Cuando hay, por ejemplo, una lesión medular importante dependiente de ventilación mecánica, de un respirador para vivir, pues los cuidadores aprenden a aspirar secreciones, a manejar el respirador y también aprenden a realizar cateterismos vesicales, es decir, a realizar evacuación de la orina periódicamente por las necesidades, lógicamente, de los pacientes. Y estas son, en cualquier caso, técnicas y tareas muy complicadas que normalmente llevamos a cabo las enfermeras y además especializadas en el campo de la lesión medular, pero te puedo asegurar que acaban de cara al alta siendo verdaderos maestros en estas técnicas, con mucho cariño y con mucha paciencia con ellos. Tenemos que vivir ratos y momentos muy complicados de bloqueo emocional. También a nosotros nos dificulta la edad. Cada vez los pacientes son más mayores, las cuidadoras son más mayores. Por tanto, las limitaciones físicas también a nosotras nos limitan a la hora de enseñarles ciertas técnicas. Pero en cualquier caso, como digo, el adiestramiento y el entrenamiento fue otra de las necesidades y los problemas que se extrajeron de este estudio. Y luego ya al final del periodo de rehabilitación, cuando se plantea el alta al domicilio, es cuando vienen los problemas. El cuidador experimenta un retroceso emocional. En el hospital está protegido, está en un contexto seguro, todas las dudas son resueltas por las enfermeras y todo el equipo sanitario, pero se enfrenta ahora solo en su domicilio, en algunos casos, en otros casos es derivado a otra institución y las altas son complicadas. Pero ahí es cuando se plantea otra necesidad, la necesidad de apoyo social y apoyo económico. Ellos manifiestan que al principio necesitan el apoyo de sus amigos y de su familia, pero poco a poco se van apoyando mucho en estos grupos informales que te comentaba con otros cuidadores y, por supuesto, necesitan también un apoyo económico. Eso sí que hemos visto que es un factor importante a tener en cuenta porque una lesión medular es algo muy dramático y sin recursos económicos se hace especialmente duro. Porque estamos viendo que cuando se da el alta ellos se sienten solos. Ahí sí que se quedan solos ante una situación que tienen que dar una salida. Totalmente. Ten en cuenta que cuando se plantea el alta al domicilio hay que mover una cantidad de recursos importantes. Es decir, en pacientes con una dependencia extrema las ayudas técnicas son muy caras. Las grúas para realizar las transferencias, los colchones antiescaras, las sillas de ruedas, toda la maquinaria de ventilación mecánica artificial, las cánulas, el material. Es decir, desde que el paciente y el cuidador son dados de alta hasta que son recepcionados en otro nivel asistencial, como es la atención primaria por su médico de cabecera o su enfermera, hay una especie de limbo sociosanitario en el que se sienten muy solos y, bueno, pues vuelven otra vez las frustraciones, las depresiones y allí en ese momento la verdad es que deberíamos de intentar garantizar la cobertura de esas necesidades porque lo pasan realmente mal. Sí, estamos hablando también de ayuda psicológica, ¿no? Totalmente, totalmente. La ayuda psicológica, el apoyo psicológico es otro de los problemas que también ellos manifiestan como necesarios.
También en nuestro país, culturalmente, hay un rechazo a la ayuda psicológica. Es decir, bueno, pues que una persona vaya al psicólogo o al psiquiatra tiene cierto grado de tabú. Por tanto, al principio del periodo de rehabilitación, desde el primer momento en el hospital, el equipo de psicología y psiquiatría apoya al paciente y apoya al cuidador. Ellos al principio rechazan esa ayuda, pero posteriormente entienden, comprenden e interiorizan que es fundamental. Ten en cuenta que la asunción del rol del cuidador y el afrontamiento a este proceso es un periodo de muchos años. Estamos hablando que este estudio es muy importante para ver esa figura del cuidador, pero también se han llevado pues muchas cosas gratas, ¿no?, de ese estudio. Por ejemplo, también el ejemplo de superación, tanto de los pacientes como de las familias, ¿no?, que los acompañan. Sí, la verdad es que ellos cuando bueno, pues, mantenemos charlas con ellos manifiestan relatos sobrecogedores, ¿no? Ten en cuenta que los pacientes cuando han pasado el periodo agudo vuelven a veces al hospital de revisión y es cuando ellos manifiestan los problemas que han tenido, los problemas reales, en el mundo real, fuera del hospital. Es cuando empiezan realmente a relatar qué problemas han tenido, sobre todo a nivel logístico y por supuesto psicológico. Pero en definitiva el apoyo social, la familia y tener un contexto sanitario seguro les da mucha fuerza. Y ellos vienen muy cambiados. Hay cuidadores bueno, pues, que vienen a revisión con su familiar con un control absoluto de la situación, otros que vienen pues relativamente más bajitos de ánimo, pero en cualquier caso nosotros aprovechamos cuando vienen de revisión para evaluar pues, bueno, los cuidados que necesitan refuerzo, para ayudarles, detectamos cuáles son los problemas concretos de soporte de material, etcétera, a los que han hecho frente durante su estancia en el domicilio. Pero sí que es verdad que hay un término en psicología muy importante que es la resiliencia, ¿no?, en estos casos, ¿no? Pues esa especie de comparación con un balón, ¿no?, que se estira y que se encoge. Emocionalmente ellos pues, se convierten en esa especie de balón, ¿no? Por lo tanto, Matilde, este estudio que había realizado sería bueno, ¿no?, que se trasladara al ámbito académico. Pues realmente surge del ámbito académico, bueno, pues los compañeros de investigación pertenecen a la Universidad de Murcia, el trabajo de campo se lleva a cabo en el Hospital de Parapléjicos y se abre una importante línea, de investigación que realmente culmina, como digo, en que los resultados en salud se vean en la práctica clínica y se vean directamente pues, en el beneficio de los cuidadores en este caso. Esperamos, por tanto, que estos resultados nos ayuden a que bueno, pues los responsables sanitarios, los líderes, sean sensibles a que hay que trabajar con los cuidadores. Por ejemplo, en otras comunidades, en otros sitios, hay perfiles profesionales dedicados exclusivamente a los cuidadores. La llamada enfermera de enlace, que cubre ese espacio muerto que te comentaba entre el alta al domicilio y la recepción por parte de la atención primaria. La implantación de la simulación clínica como parte integrante de ese programa de educación sanitaria que tenemos institucional o en el hospital. Es decir, proyectos, iniciativas que realmente hagan que la investigación académica realmente pues llegue a tener resultados en las personas, que es en definitiva los verdaderos protagonistas, ¿no?, de la investigación clínica. Pues Matilde Castillo, muchas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por esa investigación. Gracias. Y esperemos que se pueda llevar a cabo. Sí, esperemos. Muchas gracias. Gracias. A ti. Gracias.